Destrucción de los tejidos social y eclesial. El mundo ha cambiado y no nos han avisado o no nos hemos querido dar cuenta. El cambio en el mundo se gestó a partir del Renacimiento, en el siglo XV, y recibió por nombre modernidad. Hegel definió la modernidad como la persistente recreación del yo y las condiciones de vida. Más allá del elemento religioso y de su referencia a la llamada Edad Media, la modernidad se considera como el paso de una cultura y sociedad de rasgos tradicionales a una cultura y sociedad de rasgos evolucionados. En Latinoamérica, la transición a la modernidad se dio en la década de los 30 y 40 del siglo XX, y mencionan los analistas que esta época se prolongará a lo largo de todo el siglo XXI. Más allá de referir temas como el de la Ilustración, la teoría de la evolución o la revolución industrial, es conveniente que visualicemos el mundo y el imperio de la mercancía que nos ha heredado la modernidad. La modernidad trajo consigo un cambio en la matriz poblacional por la disminución de la demografía y el alargamiento de la longevidad. Existe también un cambio de patrón en la referencia cultural, dejando a un lado la comunidad y la vida agrícola para dar paso al ensalzamiento del individuo y la vida en la ciudad. Por su parte, la matriz sociopolítica se mutó en la reestatización y ciudadanización de la función pública. Y hoy también debemos considerar un cuarto cambio en la mundialización de los intercambios y flujos de información de bienes y personas, con el reinado del consumo generando nuevas identidades y nuevos sistemas de pertenencia. El cambio que se vive en el mundo ha sido calificado como nueva época por la Gaudium et Spes. En Puebla, el Papa San Juan Pablo II le llamó crisis cultural. El documento de la SEM en el año 2000 le bautizó como cambio de época, mismo término que asumirá el CELAM en los documentos El tercer milenio como desafío pastoral y globalización y nueva evangelización en América Latina y el Caribe, pero que será desarrollado en el documento de Aparecida el año 2007 en su número 44. Desafortunadamente, este cambio de época no ha significado un verdadero progreso integral y una mejora en la calidad de vida, sino que ha tenido signos de degradación social y de ruptura de lazos de integración y comunión. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco describe algunos componentes sociales del cambio de época: efectos laborales de innovaciones tecnológicas, exclusión social, inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía, fragmentación social, crecimiento de la violencia y surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. En efecto, los principios de la modernidad han generado egoísmo, no han sido referentes éticos y han dejado sin control a la economía y la técnica. No generan política ni educación que favorezca la convivencia humana y no favorece la reconciliación en las familias. Con la modernidad se ha generado pobreza y desigualdad social que fragmentan los vínculos sociales. Por su parte, el acceso al dinero y los ideales de mercado han acrecentado el individualismo y ha acelerado la intolerancia hacia el otro, generando conflictos familiares y vecinales. Los medios de comunicación se han sumado al anterior, promoviendo una cultura de la vida sin límites que vuelve a la persona incapaz de autorregular la libertad y crea crisis de autoridad. La corrupción política, por su parte, ha abonado con la falta de referentes éticos que autorregulen el ejercicio del poder. La modernidad ha generado un proceso de mercantilización de la vida, exacerbando la individualidad y provocando distanciamiento en las personas. Y así se ha destruido la familia, en unas urgencias económicas aunadas a una inercia de consumo, y con periodos laborales que separan a sus integrantes, introduciendo
vulnerabilidades sociales. El paradigma de la mercantilización de la vida está a la raíz del aborto, los secuestros, las extorsiones, la venta de narcóticos, la trata de personas, la extracción irracional de recursos naturales, los asesinatos. La modernidad ha dañado la buena convivencia al desvirtuarse la relación con Dios, con la casa común, con nuestra historia y con nuestra comunidad. El problema se ha vuelto más severo al unirse a la mercantilización de la vida una falta de institucionalidad, hasta en el mismo mundo de la política, por lo que se han generado estructuras paralelas a las instituciones que nos hacen perder los referentes comunes, se daña la cohesión y genera la fragmentación. En este cambio epocal se ha deformado la conciencia y la libertad de las personas al quitar reglas y control, creando una cultura de la superficialidad donde el reinado es el del principio del consumo que lleva a la autodestrucción y a la destrucción social. Al resultado de todo lo anterior, le hemos llamado ruptura o fragmentación del tejido social. Y es que se entiende por tejido social la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Al tejido social lo componen tres factores: vínculos, por relaciones de confianza y cuidado; identidad, por referentes de sentido y pertenencia; y los acuerdos comunitarios, de los que nos sentimos partícipes. En efecto, el tejido social se ha fragmentado con la mercantilización de la vida, la crisis institucional y la pérdida de referentes comunes en 5 sistemas. El familiar electivo, deteriorado por la ausencia en motivos económicos laborales. El cultural educativo, en centros de enseñanza que refuerzan el individualismo y una vida sin límites. El socioeconómico, por la pobreza y la desigualdad. El político jurídico, en la no construcción de acuerdos y la fragmentación de la partidocracia. Y finalmente, en la desvalorización de significaciones comunes a causa del imperio del criterio económico. El tejido social se ha fragmentado y se convierte en causa de efectos que nos laceran en la vida nacional y en todo nuestro territorio. Delincuencia, violencia, corrupción, ilegalidad, impunidad, falta de compromiso, indiferencia, ausencia de participación. No obstante, nuestro tiempo no solamente nos ha presentado un panorama de ruptura del tejido social, sino que también el tejido eclesial se ha fragmentado. Y es que hacia adentro de la iglesia también los vínculos, la identidad y los acuerdos se han debilitado. En nuestra iglesia se han dañado las relaciones de confianza y de necesidad de cuidado por las situaciones mediatizadas de todo tipo de abusos entre laicos y ministros sagrados en las parroquias, nuestros niños y la vida consagrada en los colegios o casas de apoyo, entre las religiosas y el ministro sagrado en las estructuras de pastoral, entre el obispo y su presbiterio, con desacatos pero también con acusaciones de favoritismos e intereses. Digamos que los vínculos se han debilitado, o lo que puede ser más doloroso, han llegado a desaparecer. En la iglesia se ha dañado el sentido de identidad al fallar los referentes de sentido y de pertenencia, a causa de las dimensiones de las metrópolis, pero sobre todo en una iglesia donde el perfil del clero era exaltado, dejando al laico en la inmadurez y provocando una dependencia enfermiza. Ha sido nocivo en esta pérdida de identidad la exaltación en los ministros sagrados de solamente la función sacerdotal sobre el elemento profético y el perfil de un auténtico pastor, y todavía más dañino ha resultado el que el elemento sacerdotal se quede empobrecido solamente en lo cultual y se olvide el elemento sacrificio existencial
que es el que sustenta en Cristo el elemento cultural. Más severo aún es el tercer factor propio de un verdadero tejido en los acuerdos, que necesitan de un ejercicio de colegialidad, pero sobre todo de sinodalidad, que reconocemos no ha existido en la Iglesia, ya que nuestro esquema piramidal y verticalista ha generado códigos, legislaciones, normas, estatutos y reglamentos que se decretan desde la cátedra o el escritorio, no tan solo de las catedrales, sino también de las parroquias más sencillas en donde vive el pueblo santo de Dios. Hoy nos dañan los signos de vida antievangélica, de incoherencia, del divorcio entre la fe y la vida, los cuales son solo aspectos visibles de un profundo proceso de fragmentación eclesial. De aquí que ubiquemos que el deterioro del tejido eclesial es causa profunda de un núcleo de bautizados que participan en el escenario de violencia y son partícipes de la delincuencia, la corrupción, la impunidad y la ilegalidad. Ha sido la llegada de la modernidad la que ha provocado la fragmentación social, pero ha sido el olvido del Evangelio y el apego a un estilo de vida medieval que se ha ido y que no regresará, la causa de nuestra fragmentación eclesial. En nuestros seminarios no tenemos los esquemas formativos, ni hemos encontrado una reestructuración que supere los síntomas de la modernidad, como lo es la mercantilización de la vida, el individualismo, el consumo, la falta de institucionalidad, la vida y la libertad sin límites, la falta de tiempo para lo común, la ausencia de referentes éticos, el debilitamiento de la relación con Dios, con la casa común, con nuestros ancestros y con la comunidad. Aunque tenemos que referir que todo esto no se queda en los candidatos al sacerdocio, sino que también ha afectado a los hijos de la Iglesia en el laicado, la vida consagrada, en los actuales presbíteros y también en los obispos.